Yo creía que la traición tenía un límite, una especie de código tácito que impedía que lo más sagrado se mezclara con lo más sucio. Creía que el engaño, si alguna vez llegaba a rozarte, lo haría desde lejos, como una sombra ajena que se detiene antes de tocar tu piel. Pero esa noche aprendí que las reglas solo existen para quienes aún no han visto lo que yo vi. No era una noche especial en el calendario, pero sí en el ambiente. La casa tenía ese silencio brillante de las cosas caras, como si los muebles respiraran con cuidado para no arrugar el aire. Mi padre había organizado una cena pequeña, dijo que era para celebrar nuestro compromiso, aunque yo sospechaba que a él le gustaba cualquier excusa para reunir a la gente correcta bajo el mismo techo. En esa casa, todo tenía un propósito, incluso las flores y el modo en que la luz caía sobre las copas. Yo me había tardado en arreglarme. No por vanidad, sino porque ese compromiso me pesaba como una joya demasiado grande. Mi prometido, el hombre que iba a convertirse en mi marido, había estado distante en los últimos meses. No era un distanciamiento evidente de esos que cualquiera nota, sino uno fino, casi elegante. Respuestas cortas. Abrazos que terminaban un segundo antes de lo natural. Sonrisas que parecían ensayadas. Yo traté de explicarlo con el estrés, con el trabajo, con los preparativos, con todo lo que una mujer suele inventar para no aceptar que algo se está rompiendo. Mi madrastra, en cambio, estaba en su mejor momento. Siempre lo estaba cuando había invitados. Se movía por la casa como si fuera su escenario y todos nosotros fuéramos parte del decorado. Era bella de una forma que no pedía permiso. No era solo su rostro o su cuerpo, era esa seguridad con la que ocupaba espacio. Tenía una risa que se metía en las conversaciones y las dominaba. Y tenía un talento peligroso para hacerte sentir que estabas siendo vista, incluso cuando solo te estaba usando como espejo. Esa noche, mientras yo trataba de mantener el corazón en orden, noté pequeños detalles que se acumularon dentro de mí como piedras. Mi prometido evitaba mirarme cuando mi madrastra entraba en la habitación. Mi madrastra, por su parte, parecía demasiado pendiente de él. No era una atención abierta, no era algo que pudiera señalar sin parecer paranoica. Era una coordinación, como si ya se conocieran el ritmo, como si compartieran un secreto que los demás no entendíamos. Yo me dije que era mi inseguridad. Me dije que estaba cansada. Me dije que el amor, a veces, se vuelve silencioso. Me lo repetí tantas veces que casi lo creí. La cena transcurrió con normalidad. Palabras correctas. Brindis correctos. Mi padre hablando de familia, de legado, de confianza. Yo asentía, sonreía, jugaba mi papel. Y sin embargo por dentro algo se retorcía. Como cuando una mujer siente que algo no encaja pero todavía no sabe nombrarlo. Después de la cena, el ambiente se relajó. Algunos invitados se fueron. Otros se quedaron un rato más. Mi padre se retiró a su estudio con un socio, y mi madrastra dijo que iba a buscar una botella que guardaba para ocasiones especiales. Mi prometido se ofreció a ayudarla. Ese gesto tan simple me perforó por dentro. No porque fuera extraño que ayudara, sino porque lo dijo con un entusiasmo que yo no escuchaba en mi voz desde hacía tiempo. Yo me quedé en el salón, fingiendo que miraba el teléfono. Sentí el impulso de seguirlos y lo rechacé. Me avergonzaba. ¿Qué clase de mujer persigue a su propio prometido dentro de su propia casa? La misma clase de mujer que en el fondo, ya sabe la respuesta pero todavía quiere una excusa para seguir viviendo. Me levanté despacio. Caminé con cuidado como si mis pasos pudieran delatarme. El pasillo estaba más oscuro, más frío. A medida que avanzaba, la casa parecía cambiar de piel. Dejó de ser el lugar seguro de mi infancia y se volvió un teatro vacío después de la función, cuando solo quedan los secretos. Llegué cerca de la cocina y escuché voces bajas. No pude distinguir palabras al principio, pero reconocí el tono.
Ese tono íntimo, ese tono que uno no usa cuando habla de vinos o de copas. Me detuve. Mi corazón empezó a golpearme las costillas como si quisiera salir corriendo sin mí. Me acerqué un poco más. La puerta estaba entreabierta. Y entonces lo vi. Mi prometido estaba muy cerca de mi madrastra. Sus cuerpos no tenían la distancia de dos personas que simplemente buscan una botella. Tenían la cercanía de dos personas que han repetido ese gesto muchas veces. Él la sostenía por la cintura con la naturalidad de quien cree que tiene derecho. Ella lo miraba con esa expresión que yo conocía demasiado bien, la expresión de cuando quería algo y estaba segura de obtenerlo. En un segundo mi mente intentó convertirlo en otra cosa. Un malentendido. Una broma. Una casualidad. Pero el cuerpo no miente cuando se siente traicionado. Yo lo supe en la piel. Se me helaron las manos. Se me cerró la garganta. Y sentí una náusea lenta, como si mi vida se estuviera descomponiendo por dentro. Ellos no me vieron. Estaban demasiado ocupados en su pequeño mundo. Vi cómo él le acariciaba el brazo, cómo ella inclinaba la cabeza, cómo sus sonrisas eran de confianza, de complicidad. No era una primera vez. Era una costumbre. El impulso de gritar me subió desde el estómago hasta la boca. Quise romperles la escena. Quise tirar la botella al suelo y verlos correr sobre los cristales. Quise que el sonido de mi dolor llenara toda la casa para que nadie pudiera fingir después. Pero justo cuando mis pulmones se preparaban para expulsar la verdad, una mano me atrapó la muñeca. Me giré con violencia esperando cualquier cosa, incluso un reproche. Era mi padre. Lo que me asustó no fue que estuviera ahí, sino su calma. Su rostro no mostraba sorpresa. Sus ojos no tenían ese caos que yo sentía dentro. Parecía preparado. Como si esa escena no fuera una bomba inesperada, sino una pieza que él ya había visto caer. Su mano no apretaba con furia. Me sostenía con una firmeza serena, casi cuidadosa. Y esa serenidad me dio miedo porque entendí que el horror podía ser más grande de lo que yo alcanzaba a ver. Él se inclinó hacia mí. Su voz fue un susurro que se pegó a mi oído como una orden antigua. Me dijo que esta noche el silencio nos iba a salvar. Me dijo que mañana habría una obra mejor. Yo quise zafarme. Quise exigir explicaciones. Pero el modo en que mi padre me miró me detuvo. No era una súplica. Era una promesa. En sus ojos había una tormenta contenida, algo que no era solo dolor, sino estrategia. Retrocedimos hacia la sombra del pasillo. Yo sentía que me ardía la cara, que las lágrimas querían salir, pero no me permití el lujo de llorar ahí. A veces una mujer llora y con eso le entrega al mundo la prueba de que fue derrotada. Yo no quería entregar nada. Caminamos hasta su estudio. El lugar olía a cuero, a papeles, a decisiones. Cerró la puerta con suavidad, como si el ruido también fuera un enemigo. Yo me quedé de pie temblando y por fin dejé caer el aire que estaba conteniendo desde hacía minutos. Le pregunté cómo podía estar tan tranquilo. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Le pregunté por qué no hizo nada antes. Sentí mi voz extraña, como si fuera de otra mujer. Él me pidió que me sentara. No lo hice. Me quedé firme porque sentía que si me sentaba, me iba a derrumbar. Y si me derrumbaba, me iba a convertir en una víctima más de esa casa. Mi padre me dijo que lo sabía desde hacía meses. Lo dijo sin dramatismo, como quien confirma un dato de negocios. Me explicó que al principio sospechó por movimientos mínimos, por cambios en el comportamiento de ella y por la forma en que mi prometido empezó a interesarse demasiado por cosas que no le correspondían. Mientras hablaba, yo recordaba escenas antiguas que en su momento me parecieron normales. Reuniones en las que mi prometido se quedaba un poco más.
Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba. La manera en que mi madrastra me recomendaba cosas sobre el matrimonio con una insistencia rara, como si quisiera empujarme hacia un precipicio con una sonrisa. Mi padre abrió un cajón y sacó una carpeta. Luego otra. Encendió una tablet. Me mostró capturas de mensajes, correos, documentos. Todo estaba ordenado, fechado, clasificado. Pruebas de encuentros, de transferencias, de conversaciones en las que hablaban de mí como si yo fuera un objeto, una llave para abrir una puerta. Yo sentí un frío que no venía del clima. Venía de entender que mi dolor romántico era solo una parte, y quizás ni siquiera la más importante. Mi padre me dijo que la intención real era el negocio familiar. Que mi prometido quería entrar por la vía del matrimonio y que mi madrastra le estaba facilitando el acceso desde dentro. Me explicó que ella había estado moviendo cosas, firmando sin permiso, preparando el terreno. Me habló de cuentas, de acciones, de decisiones silenciosas que podían destruirnos si se concretaban. Yo apenas podía procesarlo. Me dolía la traición del cuerpo, la traición íntima, esa parte visceral que te hace sentir reemplazada. Pero lo que mi padre me mostraba era más oscuro. Era una conspiración disfrazada de amor. Le pregunté por qué no los enfrentaba ya. ¿Por qué no los echaba de la casa? ¿Por qué no me liberaba de esa humillación? Mi padre me miró con una seriedad que nunca le había visto. Me dijo que si actuábamos con rabia, ellos se convertirían en víctimas. Me dijo que mi madrastra era experta en llorar en el momento correcto. Y me dijo que mi prometido con la cara adecuada, podría convencer a cualquiera de que yo estaba exagerando, de que yo era una mujer celosa e inestable. Ahí entendí algo que me atravesó el orgullo. El mundo no siempre cree a una mujer herida. Muchas veces la cuestiona. La analiza. La reduce. Mi padre quería evitar eso. Me pidió que aguantara. Que actuara normal. Que sonriera. Que siguiera con el compromiso como si nada. Que dejara que ellos creyeran que estaban ganando. Esa petición me dolió más que todo lo que vi en la cocina. Porque me obligaba a convivir con el veneno, a probarlo todos los días sin hacer una mueca. Pero también en un lugar que no sabía que tenía, nació una fuerza. Esa noche casi no dormí. Me acosté con la sensación de que mi cama era un escenario y yo era la actriz principal de una historia que no había escrito. Escuchaba ruidos en la casa y mi mente inventaba escenas. Imaginaba a mi madrastra caminando por los pasillos como dueña de todo. Imaginaba a mi prometido escribiéndole mensajes mientras yo respiraba al lado. Y si tú estás escuchando esto ahora, te pido algo. No te quedes solo en el morbo de la traición. Dime en los comentarios qué harías tú si descubrieras algo así y no pudieras gritar. Porque a veces la parte más difícil no es el engaño, es el silencio obligado. Cuando amaneció, me miré al espejo y no me reconocí del todo. Tenía los ojos hinchados, pero en la mirada había una decisión nueva. Me lavé la cara, me maquillé con manos firmes, y me prometí algo que no le dije a nadie. Yo no iba a permitir que mi vida fuera el puente por el que ellos cruzaran hacia el poder. Ese día empecé a actuar. Actuar no significa mentir con facilidad. Para mí actuar fue aprender a respirar sin delatarme. Fue sentarme a desayunar con ellos y escuchar sus voces como si no las asociara con el asco. Fue sentir la mano de mi prometido en mi espalda y no estremecerme. Fue aceptar los elogios de mi madrastra, esas frases dulces que ahora me parecían agujas envueltas en terciopelo. Mi padre me pidió que observara. Que recogiera detalles. Que fuera sus ojos donde él no podía estar. Me hizo sentir parte de un plan y aunque eso me daba fuerza, también me cargaba de un peso enorme. Porque yo no estaba entrenada para la guerra emocional, pero la guerra ya me estaba entrenando a mí. En las semanas siguientes el compromiso se volvió una máscara.
Mi prometido empezó a mostrarse más atento conmigo, como si intuyera que necesitaba reforzar su imagen. Me llevaba flores, me invitaba a cenas, hablaba del futuro. Sus palabras eran correctas pero vacías. Yo lo miraba y me preguntaba cómo pude amar a alguien capaz de mirar a mi padre a los ojos mientras lo traicionaba. Mi madrastra también cambió. Se volvió más maternal conmigo, de una forma exagerada. Me decía que yo era afortunada, que mi prometido era un hombre increíble, que el matrimonio era paciencia. Me tocaba el cabello como si yo fuera una niña. Y cada vez que lo hacía, yo sentía que me estaba marcando, como si quisiera recordarme que ella siempre estaría por encima. Yo aprendí a responder con frases simples. Sonreía. Asentía. Y por dentro guardaba cada palabra como prueba de su cinismo. Mi padre, mientras tanto, se movía con su propia calma. Lo veía hablar con abogados, con contadores, con socios. Pero lo hacía de forma tan discreta que desde afuera parecía que todo estaba igual. Ese era su talento. Mi padre no era un hombre de explosiones. Era un hombre de finales inevitables. Una tarde él me llamó al estudio. Cerró la puerta y me mostró algo nuevo. Una grabación. La voz de mi prometido hablando con alguien sobre cómo, después de la boda, sería fácil convencerme de firmar. Decía mi nombre como si fuera una herramienta. Decía que yo era sentimental, manipulable. Decía que mi padre ya estaba viejo, que solo era cuestión de tiempo. Yo escuché eso y no lloré. No porque no doliera, sino porque sentí algo más fuerte que el dolor. Sentí vergüenza por mí misma, por haber sido tan confiada. Y esa vergüenza se transformó en rabia silenciosa. No la rabia de gritar, sino la rabia que te vuelve precisa. Mi padre me dijo que ya tenían casi todo. Que lo único que faltaba era el escenario correcto. Un evento donde ellos se sintieran seguros, donde mostraran su verdadera cara sin cuidarse. Me habló de una reunión con socios que se acercaba, una especie de celebración previa a la boda. Dijo que ahí los iba a exponer. Yo pensé que ese día sería mi liberación. Pero no sabía que antes de la caída, la vida siempre exige una prueba extra. La prueba llegó de una forma inesperada. Una noche mi prometido me pidió que saliéramos a caminar por el jardín. Dijo que quería hablar conmigo. Yo acepté porque en mi papel, yo era la prometida enamorada que escucha. El jardín estaba iluminado por luces suaves. Él tomó mi mano. Me dijo que sentía que yo estaba distante. Me preguntó si había algo que quisiera decirle. Esa pregunta, hecha con su voz tranquila, me mostró que él también estaba observando. Que quizás sospechaba que algo se movía bajo la superficie. Yo controlé mi respiración. Le dije que era estrés. Que tenía miedo del cambio. Que quería que todo saliera bien. Dije todo lo que una mujer enamorada diría para tranquilizarlo. Y él pareció relajarse. Pero entonces dijo algo que me dejó helada. Me habló de la posibilidad de que mi padre nos dejara más responsabilidades antes de la boda. Me lo planteó como algo natural, como una señal de confianza. Y en ese momento entendí lo fácil que era para él mezclar la ternura con la ambición. Yo le dije que mi padre tenía su ritmo, que no había prisa. Él sonrió, me besó la frente y dijo que yo era la mujer perfecta para él. Yo sentí asco, pero también sentí algo útil. Su necesidad de control lo haría cometer errores. Esa misma noche mi madrastra apareció en el pasillo cuando yo subía a mi habitación. Me detuvo con una sonrisa. Me dijo que quería hablar conmigo de mujer a mujer. Yo me quedé quieta. La seguí a una sala pequeña. Ella se sentó como reina y me pidió que me sentara frente a ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de afecto falso y curiosidad real. Me dijo que notaba que yo estaba nerviosa.
Me preguntó si mi prometido me trataba bien. Me dijo que si alguna vez yo necesitaba consejo, ella estaba ahí. Cada palabra era correcta, pero su intención era un cuchillo. Yo le respondí con gratitud. Le dije que estaba feliz. Que mi prometido era maravilloso. Y mientras lo decía, observaba su rostro buscando una grieta. Ella sonrió, pero por un segundo vi algo en sus ojos. Una sombra rápida. Como si le molestara que yo me mostrara demasiado segura. Ahí comprendí otro nivel del juego. No solo me querían usar. También querían verme quebrada. Porque para ciertas personas, la victoria no es solo obtener lo que quieren, es ver a alguien más perderlo con dolor. Esa noche, ya en mi habitación, me permití llorar en silencio. Lloré por la niña que fui, por la mujer que creí ser, por la confianza que entregué. Y mientras lloraba, pensé en ti, en quien escucha historias como esta tal vez para sentirse menos solo. Si alguna vez alguien te hizo dudar de tu intuición, si alguna vez te dijeron que exagerabas, quiero que lo escribas. A veces compartirlo es el primer acto de justicia. Al día siguiente mi padre me llamó temprano. Me dijo que la reunión se haría al caer la tarde. Que vendrían socios, familiares y algunos amigos cercanos. Que sería una especie de celebración privada. Me pidió que me vistiera con calma y que mantuviera el papel hasta el final. Yo pasé el día con el estómago cerrado. Mi prometido estaba especialmente cariñoso. Mi madrastra estaba especialmente radiante. Era como si ambos sintieran que estaban cerca de ganar algo grande. Esa seguridad me dio más confirmación de que mi padre tenía razón. Los depredadores se vuelven confiados cuando creen que la presa ya no puede correr. La gente empezó a llegar por la tarde. La casa se llenó de perfumes, de voces, de saludos. Sonreí. Saludé. Recibí abrazos. Me felicitaron por la boda. Me dijeron que yo era afortunada. Y cada felicitación era una pequeña ironía que me quemaba por dentro. Yo vi a mi prometido moverse entre los invitados como si ya fuera dueño de todo. Vi a mi madrastra lucirse con una elegancia calculada. Se acercaban demasiado, se entendían con miradas rápidas, se protegían con la naturalidad de quienes han ensayado una mentira durante meses. Mi padre, en cambio, estaba sereno. Hablaba con cada persona con la calma de quien está a punto de cerrar un trato definitivo. Cuando me miraba, lo hacía con una firmeza que me sostenía. Yo me aferré a esa mirada como a una cuerda. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón principal, mi padre se colocó al frente. Pidió atención con una sonrisa. Agradeció la presencia de todos. Habló de la importancia de la lealtad. Habló del valor de la familia. Habló de confianza como si fuera un sacramento. Yo sentía que cada palabra era una cuerda tensándose. Y entonces su tono cambió. No se volvió agresivo, no se volvió dramático. Solo se volvió más frío. Dijo que la traición era un veneno que se filtra mejor cuando se disfraza de amor. El salón se silenció. Mi prometido dejó de sonreír por un instante. Mi madrastra enderezó la espalda. Mi padre pidió que bajaran un poco las luces. Dijo que quería compartir algo importante, algo que consideraba un acto de responsabilidad. Y ahí, sin elevar la voz, sin buscar aplausos, empezó la caída. Mi padre proyectó en una pantalla documentos, registros, mensajes. Lo hizo con la precisión de alguien que no necesita convencer, porque la verdad ya está construida. Las imágenes aparecían una tras otra, como golpes silenciosos. Vi el rostro de mi prometido endurecerse. Vi las manos de mi madrastra aferrarse a su copa. Las personas en la sala murmuraban. Algunos se llevaban una mano a la boca. Otros se miraban entre sí buscando entender. Mi padre mostró pruebas de movimientos financieros irregulares.
Mostró correos en los que mi madrastra pedía acceso a cuentas que no le correspondían. Mostró mensajes donde mi prometido hablaba de mí como si yo fuera una firma, un trámite, una escalera. Y luego la prueba que yo no sabía que existía. Una grabación de audio. En ella se escuchaba la voz de mi madrastra hablando con mi prometido sobre la noche en que iban a asegurarse de que yo firmara ciertos documentos sin leer. Hablaban de mí con burla. Decían que yo era demasiado romántica para sospechar. Decían que mi padre era un obstáculo que ya estaban aprendiendo a esquivar. En ese momento el aire del salón cambió. Ya no era una celebración. Era un juicio sin gritos. Mi prometido intentó reaccionar. Dio un paso adelante como si quisiera hablar. Mi padre levantó la mano, no como un gesto autoritario, sino como quien indica que aún no termina de exponer. Y siguió. Explicó que la reunión no era solo familiar. Que había abogados presentes. Que había testigos. Que todo lo que se dijera ahí podría tener consecuencias legales. Lo dijo sin amenaza, como un hecho inevitable. Yo miré a mi prometido y vi por primera vez su verdadero rostro. No el rostro amoroso, no el rostro encantador, sino el rostro del hombre que se da cuenta de que perdió el control. Tenía los ojos inquietos. Buscaba una salida. No buscaba mi perdón. Buscaba su salvación. Mi madrastra, en cambio, cambió de estrategia en segundos. Su rostro se transformó en tragedia. Sus ojos se humedecieron. Su boca tembló. Se llevó una mano al pecho como si estuviera herida. Dijo que todo era por amor, que se equivocó, que no era tan grave. Yo pensé en lo fácil que era para ella actuar. Pensé en cuántas veces hizo eso frente a mi padre, frente a mí, frente a la vida. Y por primera vez no sentí miedo de su actuación. Sentí desprecio. Mi padre no la interrumpió. La dejó hablar lo suficiente para que su versión quedara registrada. Y luego, con una calma que me erizó la piel, mostró otra evidencia que contradecía su relato. Una conversación en la que ella misma decía que el amor era solo la excusa perfecta para manipular. Ahí su llanto se detuvo. Como si alguien hubiera apagado la luz de su escena. Vi algo feo en su expresión, algo que se le escapó cuando entendió que no había lágrimas suficientes para borrar pruebas. Los socios presentes comenzaron a reaccionar. Algunos se levantaron. Otros hablaron entre ellos. Mi padre, con voz firme, explicó que ya se habían tomado medidas, que el acceso de mi madrastra a ciertas decisiones estaba revocado, que mi prometido no tendría ninguna participación en el negocio, y que se iniciaban acciones legales por fraude y conspiración. Mi prometido me miró. Buscó mi rostro como si mi reacción pudiera salvarlo. Yo mantuve la mirada baja por un instante, no por debilidad, sino por control. Luego lo miré sin odio visible, solo con una serenidad que yo misma no sabía que tenía. Y vi cómo eso lo desarmó más que cualquier grito. En ese momento entendí la verdadera venganza silenciosa. No es destruir con rabia. Es mostrar que ya no te pertenecen ni siquiera tus emociones. La seguridad apareció. No hubo escándalo físico. No hubo empujones. Solo una escolta firme que los condujo hacia la salida. Mi madrastra intentó aferrarse a alguien, intentó buscar compasión en la sala. Pero la sala, esa misma sala donde ella brillaba, ahora la miraba con decepción y distancia. El poder social es cruel cuando se retira. Y ella, que lo manejó tanto tiempo, se quedó sin suelo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí un temblor que me recorrió las piernas. No era alivio completo. Era el impacto de aceptar que mi vida anterior había muerto. A veces la justicia no te devuelve lo perdido, solo te deja respirar en un mundo nuevo. Mi padre se acercó a mí. No me abrazó como en una película. Solo puso una mano en mi hombro, firme, cálida.
Me dijo con la mirada lo que no necesitaba palabras. Lo logramos. Sobrevivimos. Los invitados comenzaron a irse. Algunos se acercaron a mí con disculpas. Otros con silencio incómodo. Yo respondía con educación, pero por dentro estaba vacía y llena a la vez. Vacía de ilusión. Llena de una verdad que me iba a acompañar siempre. Cuando por fin quedamos solos, mi padre y yo nos sentamos en el salón. La casa estaba quieta otra vez, pero ya no era la misma quietud. Era una quietud después de la caída. Yo le pregunté si en algún momento dudó. Si tuvo miedo de que todo saliera mal. Él me dijo que el miedo siempre está, pero que la diferencia entre perder y ganar es lo que haces mientras tiemblas. Me dijo que no quería que yo fuera humillada sin pruebas, que no quería que me rompieran y luego se escondieran detrás de mi reacción. Yo lo escuché y sentí algo parecido a gratitud, pero también tristeza. Porque una parte de mí quería un padre que me protegiera del dolor, no un padre que me enseñara a atravesarlo con estrategia. Pero entendí que su forma de amor era esa. Un amor duro, funcional, que prefiere el control a la ternura visible. Esa noche me acosté sola, sin promesas, sin anillo en el corazón. Y por primera vez en mucho tiempo dormí profundo. No porque estuviera feliz, sino porque ya no estaba en guerra con la duda. En los días siguientes llegó el verdadero costo. Llamadas. Mensajes. Rumores. Mi madrastra intentó contactarme. Mi prometido también. Cambiaron de máscaras varias veces. Primero el arrepentimiento. Luego la culpa hacia mí, como si yo hubiera provocado su caída. Luego el victimismo. Luego la amenaza disimulada. Yo no respondí. Aprendí que el silencio también puede ser un muro. Pero en ese proceso, algo en mí empezó a reconstruirse. No como antes. No con inocencia. Sino con una claridad nueva. Me di cuenta de que mi madrastra nunca fue solo una mujer que se enamoró mal. Fue una mujer que necesitaba dominar, que necesitaba ganar, que necesitaba sentirse superior. Y me di cuenta de que mi prometido no fue solo un hombre infiel. Fue un hombre que vio en mí una puerta. Un hombre que fingió amor para entrar. Esa comprensión duele, sí. Pero también libera. Porque cuando entiendes la verdad, dejas de culparte por no haber visto antes. Nadie entra a tu casa con el letrero de enemigo colgado en el cuello. Los enemigos más peligrosos siempre se presentan como familia. Con el tiempo, la vida siguió. La empresa se estabilizó. Mi padre se volvió más reservado, como si el episodio hubiera confirmado su creencia de que confiar siempre cuesta. Yo, en cambio, empecé a cambiar desde adentro. Dejé de pedir permiso para ocupar espacio. Dejé de disculparme por mi intuición. Dejé de romantizar la paciencia cuando la paciencia es solo miedo a perder. Empecé a entrenar mi mente como entrené mi sonrisa durante ese plan. Hice terapia. Leí. Escribí. Me senté sola en cafés solo para sentir que podía. Empecé a conocer mi propia compañía. Y aquí quiero hablarte directo como mujer a mujer, como si esto lo estuviera escribiendo con mis manos temblando todavía. Si te quedaste hasta aquí, te pido que apoyes esta historia con un like y que te suscribas, porque estas historias no son solo entretenimiento. Son espejos. Y a veces un espejo puede salvarte antes de que repitas el mismo patrón. Hubo un día, meses después, en que me crucé con mi madrastra en un lugar público. Iba diferente. No peor, no mejor. Diferente. Menos segura. Su mirada ya no era la de una reina. Era la de alguien que entendió que el poder que tenía dependía de una sala que la aplaudiera. Sin esa sala, ella era solo una mujer con hambre. Me miró como si yo fuera la razón de su caída.
Yo la miré como si fuera un capítulo cerrado. Y seguí caminando. También supe de mi prometido. Intentó empezar de nuevo con otra mujer, con otra historia. Eso hacen. Cambian de escenario, no de alma. Pero yo ya no era el público disponible. Yo me quedé con algo más importante que una relación. Me quedé con mi nombre intacto. Me quedé con mi dignidad. Y me quedé con una fuerza que no sabía que tenía. A veces la gente cree que el final feliz es cuando el villano sufre. Para mí el final feliz fue otro. Fue el día en que dejé de sentir que yo tenía que demostrar mi valor. Fue el día en que mi espejo no me devolvió vergüenza, sino respeto. Si algo de esto te tocó, si alguna vez viviste una traición que venía desde adentro, cuéntamelo en los comentarios. Te leo de verdad, porque el dolor compartido se vuelve más ligero y la experiencia compartida se vuelve advertencia. Hoy sé que la justicia puede ser silenciosa y aún así devastadora. Sé que una mujer puede romperse y reconstruirse sin pedir disculpas. Sé que el amor sin seguridad no es amor, es una trampa con forma bonita. Y sé algo más. La obra mejor que mi padre me prometió no fue solo la exposición pública. La obra mejor fue mi transformación. Porque ellos querían mi vida, pero terminaron regalándome mi libertad.